Un espacio libre, donde todas las dudas, sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Y su equipo, siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros, la voz de la realidad, en este mundo moderno, sin miedo a navegar. Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Tráfico. Qué gusto podernos volver a reencontrar en este espacio importante de opinión, en este espacio importante de entrevistas como siempre. Para nosotros siempre va a ser un gusto, siempre va a ser un placer poder llevarles la mejor información a sus pantallas, a sus celulares, a sus computadoras, a sus televisiones. Gracias a quienes ya van compartiendo la transmisión, a quienes reaccionan, a quienes comentan. Hoy en Sin Tráfico estaremos conversando un poquito con la asambleísta de la provincia de Bolívar, la doctora Mariana Yumbay, en este espacio. Si tiene alguna pregunta que desea hacerle, pues los canales digitales de nuestro medio están totalmente habilitados. Queremos agradecer a todos nuestros queridos auspiciantes, Fibercom, que nunca está de más, que gracias por la señal de internet, por supuesto. También queremos agradecer a la unidad educativa 23 de agosto, tributar a la Academia de Básquet Guaranda por formar a la niñez y a estos grandes deportistas en el básquet. Bueno, queremos, por supuesto, iniciar con una noticia media complicada. Comienza el tema de los incendios forestales y tenemos ya reportes que en el sector de San Simón, lamentablemente en el sector de San Simón, el presidente de la Junta Parroquial, Rumiñahui Huichela, nos envía unas imágenes y se ve que está muy fuerte. Dice que el incendio forestal en el sector de Xulala Alto, Parroquia San Simón, cerca y dirección al área protegida del Quillunga.
Entonces, bueno, ya se puede observar también al cuerpo de bomberos que está en el sector. Sin embargo, ya las condiciones a esta hora de la noche ya es más complicada el tema de la labor. Ahí pueden ver en las imágenes del sector donde está justamente el incendio forestal. Esperemos que de alguna forma el día de mañana y las condiciones climáticas también favorezcan para poder aplacar, poder sofocar este incendio, que definitivamente el sol, el viento ayuda justamente a que se siga propagando el incendio. Queremos agradecer a todos quienes ya se van conectando a esta hora. Muchas gracias. Nosotros somos Así Nomás, el primer medio de comunicación legalmente constituido, registrado y validado por el Consejo de Comunicación, orgullosamente de la provincia Bolívar. Sin más, queremos dar la bienvenida a la querida asambleísta de la provincia Bolívar, a la doctora Mariana Yumbay. Bienvenida, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Primero, buenas noches a usted y a toda la ciudadanía, quienes están siguiéndonos desde los distintos lugares. Siempre es un enorme gusto atender vuestra invitación y más bien muchísimas gracias. ¿Cómo le va, asambleísta? ¿Cómo muy ha bien, pasado? Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, pasé en Las Naves, viajé el sábado a Las Naves porque tenía una actividad y también el domingo tenía actividades allá. Retorné el domingo en la tarde. Y hoy con sesiones en la asamblea, bueno, las sesiones virtuales, en buena hora que hoy se convocó a las sesiones virtuales. Así que trabajando duro. ¿Virtuales? Ahí. ¿Tiene más oportunidad para pasar en territorio? Sí, quedarme aquí en la provincia, de hecho, y de ahí el resto, bueno, vengo todas las semanas, todos los fines de semana, si no es los viernes de la mañana, estoy viniendo los viernes de la tarde, concluyendo las actividades allá, y paso sábado, domingo y los lunes, por lo general aquí en la provincia, recorriendo, visitando, atendiendo las invitaciones, informando lo que estamos haciendo en la asamblea, porque ese fue uno de mis compromisos, llegar para informar lo que estamos haciendo. Sí, lo está haciendo los primeros momentos, como que no se le veía mucho en los medios de comunicación, ¿no es cierto? No, siempre he estado, bueno, me han invitado a todos los medios, excepto a ustedes, bueno. Bueno, nosotros estamos empezando también con nuestro medio de comunicación en el tema audiovisual, este tipo de entrevistas. Más bien, está ahí para cuando la gente, por supuesto, necesite y ustedes necesiten informar también el tema sin ningún problema. Sí. Asambleísta, ¿cómo va el tema del legislativo? ¿Cómo va la pugna de poderes ahí adentro? ¿Cómo es del ambiente? Usted conoce que nosotros entramos en un momento súper crítico de la asamblea. Acuérdese que se dio la muerte cruzada, salió una asamblea bastante desgastada, tal es así que entramos a un proceso electoral casi forzado. Creo que todos los que fuimos candidatos, nadie estaba preparado, estábamos haciendo nuestras actividades y ni siquiera se nos cruzó por la mente el ser candidato, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que, bueno, la mayoría considero que sí hemos llegado con un compromiso para seguir trabajando por la mayoría del pueblo ecuatoriano, para resolver los grandes problemas. Acuérdese que una de las demandas, creo que a nivel nacional, fue que trabajemos por la seguridad, precisamente coherente con mis propuestas de campaña, coherente con lo que había escuchado a la ciudadanía. Yo en los primeros 15 días de haber llegado a la asamblea presenté una propuesta de reforma a 5 leyes, todas encaminadas a recuperar la seguridad ciudadana, entre ellos la reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde planteé el incremento de penas en los delitos que habían causado y que todavía siguen causando conmoción social. Ahí está el sicariato, el secuestro extorsivo, robo, asesinato, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, delincuencia organizada y también peculado, ¿no es cierto?, entre otros. Y tal es así que, al presidente se le ocurrió llevar a consulta este tema.
Justo lo le iba a cual decir no era pertinente, o sea, solo debía haber armado una propuesta y mandar, y tal como nosotros lo hicimos. Imagínense, nosotros presentamos mi propuesta había sido acogido, llegó hasta a la segunda sesión del Pleno, donde ya íbamos a aprobar, pero el Ejecutivo llamó a sus asambleístas de ADN, hizo que se suspenda esa sesión y no se someta a votación, porque era posible que ya ahí se apruebe y obviamente se iba a evitar la consulta popular, pero el presidente no quiso hacer una consulta popular, que yo siempre lo dije. Que era propuesta de campaña del presidente, claro, o ¿no? sea, quería hacer una campaña anticipada y yo había dicho que no podíamos malgastar un dinero. Imagínense, son $62 millones que se gastó en una consulta popular que no era necesaria. A nosotros nos hubiera gustado que de esos 62 millones, siquiera unos 10 millones vengan para la provincia Bolívar. O sea, lamentablemente se dio eso, ¿no es cierto? En ese sentido, por nuestra parte, desafortunadamente solo somos 5 asambleístas del movimiento Pachacuti. Lo importante es que desde el primer instante en que llegamos construimos una agenda legislativa, nosotros establecimos cuáles son nuestras prioridades, que son temas que están definitivamente clamando el pueblo ecuatoriano. Hemos establecido algunas líneas rojas, hasta el momento yo he presentado 6 proyectos de leyes, esta semana, el jueves, voy a presentar otra iniciativa de reforma del COTAD. Ahora, de pregunto manera que algo estamos trabajando doctora, ahí. usted presenta estas propuestas, ¿no es cierto?, para reformas de leyes o leyes. Así es. Ahora, el trámite adentro, ¿ya de quién depende? Porque usted puede presentar, pero ¿y si no da un trámite adentro? ¿Qué pasa? Eso es lo complicado, pero yo estoy con bastante optimismo de que sí se van a tramitar. Por ejemplo, la reforma al Código Orgánico Integral Penal llegó hasta el Pleno, o sea, estuvo en segundo debate y desafortunadamente que no se aprobó. Ya no es culpa de mía, sino desafortunadamente del Ejecutivo. Pero el resto de proyectos de leyes, hay uno que presentamos, el proyecto de ley de recursos hídricos, porque el Ecuador hasta el momento no tiene una ley, en virtud de que en el 2019 la Corte Constitucional declaró inconstitucional. Entonces, ese proyecto hemos presentado también. He presentado la Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo Libre Informado, entre otras. Estas iniciativas ya están en las comisiones. Ahora, lo que sí nos toca es cabildear con la presidenta o los presidentes y los miembros de las comisiones. Y en eso me encuentro. Llegar a un acuerdo. Así es. ¿Difícil? No tan difícil. ¿Con quién se lleva más la bancada de Pachacuti ahí? Con todos. Yo no tengo problema, me llevo, hemos hablado con la bancada de ADN, Construye, el correísmo, Partido Social. O sea, yo no tengo problema. Es que de ley tienen que llevarse, es que porque si no, ¿cómo sale? A ver, sí, no va a salir nunca. Mira, usted se debe a una propuesta y a la ciudadanía de la provincia de Bolívar. Ellos le eligieron. Así es. El movimiento Pachacuti de alguna forma fue el carrito que le impulsó a llegar allá, ¿no es cierto? Así Entonces, si no se lleva con ellos, no se impulsa el tema de leyes, ¿qué pasa? Hay temas, por ejemplo, que son difíciles. Por ejemplo, yo no apoyé el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con la China, porque decía, por Dios, tenemos que prepararnos como país. ¿Qué es lo que vamos a poder exportar, por ejemplo, ahora? Ya está en vigencia el Tratado de Libre Comercio, pero ¿qué podemos mandar? No tenemos. Entonces necesitamos que el Estado ecuatoriano, nuestros gobernantes, desarrollen políticas públicas, inyecten recursos económicos para el sector agrícola, para que empiecen a producir más sus productos y ahí eso posibilite llevar. Y para mi visión, y de hecho desde análisis de otros expertos, ¿qué es lo que han dicho? Que el Tratado de Libre Comercio va a terminar afectando enormemente a los agricultores, al sector industrial, también al sector empresarial pequeño. O sea, imagínense qué va a pasar, por ejemplo, con Tungurahua,
que ellos producen algunos bienes, ¿no es cierto? En ese sentido, hay temas en los que no hemos podido apoyar, hay otros temas que sí. Hay temas, por ejemplo, iniciativas desde el mismo Ejecutivo que han remitido, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que busca acabar con todos los actos de corrupción, con aquellos bienes que no hayan sido obtenidos, no haya sido obtenido de manera legal, que tienen origen ilícito. Se resolvió que esos bienes o esos dinero o maquinarias pasen a las manos del Estado. ¿Cómo no vamos a apoyar? Iniciativas como esa hemos apoyado y por eso yo digo, nos hemos juntado y hemos hablado con distintos actores. La semana anterior censuramos al expresidente del Consejo de la Judicatura, al señor Wilman Terán. Ahí apoyamos, nos unimos, ahí hubo la votación nos faltó del correísmo y por eso no se censuró, o sea, nos faltó para completar los 92 votos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hemos tenido, yo diría... El tema de la fiscal, juicio político de la fiscal, se quedó ahí. Está pendiente, pero yo he dicho en varios medios de comunicación, nosotros no estamos para perseguir a alguien que está trabajando. Hemos visto que sí está luchando contra toda esta corruptela y toda la delincuencia organizada. O sea, ¿cómo no vamos a ser conscientes de decir está bien? Pero también sí hemos dicho, hay otros temas que están pendientes ahí. Por ejemplo, aquellos casos que en el levantamiento, en la marcha del 2019-2022, habían compañeros y compañeras que perdieron la vida y resulta que esos casos están durmiendo en la Fiscalía. En ese sentido, hemos coincidido en varios temas con todos estos otras bancadas. Hay intereses particulares, hay intereses personales ya que se ven de trasfondo también en la Asamblea y que justamente priorizan ese tipo de cosas y no priorizan lo que realmente es importante. Tema seguridad, asambleísta. Tema seguridad, acá vemos que ya Guaranda y la provincia de Bolívar no es la Guaranda ni la provincia que conocíamos hace algunos años. Ahora de alguna forma reina la inseguridad. Hay asesinatos, hay narcotráfico, hay un montón de cosas. ¿Qué se plantea? ¿Cómo se quiere resolver ese problema acá? Autoridades vemos que salen a dar una rueda de prensa, pero es de forma escueta. ¿Cuántos antisociales o cuántos criminales, yo sí quisiera saber, se ha detenido? Por ejemplo, de todo lo que ha pasado hace algunos meses, ¿cuánto se ha detenido? Usted a lo mejor le ha preguntado al gobernador, le ha dicho, gobernador, ¿qué pasa? ¿Le ha preguntado? ¿No le ha preguntado? Sí. ¿Cuáles son los números que se tiene de cierta forma respecto a ese tema de acá? ¿Ha dado resultados ciertas políticas que se ha implementado dentro de la provincia en materia de seguridad? Vemos que no, porque todavía continúa eso. ¿Cómo poder erradicar eso? ¿Cómo poder ya zafarnos de ese problema? Que no solo es Bolívar, por supuesto, queda a nivel país. No vamos a comparar Bolívar con el resto de provincias, ¿no? Así es. Pero así empezaron. Y la dura, y ahora lo importante es cómo lo podemos terminar o disminuir ese tipo de cosas de asambleísta. A ver, hay una verdad que usted señaló. No todos van comprometidos con el país. Y quizás por eso nosotros desde el primer instante habíamos exigido a los asambleístas, de hecho, las primeras sesiones, cómo se unieron, ¿no es cierto? El RC, el correísmo, Partido Social Cristiano y ADN. Se unieron. Cuidado, le sacan y dice, ya me está diciendo construye. Bueno, se unieron todos ellos. Claro. Y nosotros les habíamos dicho que transparenten cuál es la agenda legislativa a partir del cual se juntan, ¿no es cierto? Queríamos saber si en esa agenda estaba el tema de la seguridad, estaba el tema de la educación, estaba el tema tal vez de salud, estaba el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, esos temas, pero nunca se transparentó. Al inicio de la asamblea. Claro que sí, no se transparentó, no sabíamos nunca y hasta ahora no sabemos. Estaban preocupados del CAL. Claro que sí, preocupados de controlar las comisiones, controlar la presidencia, las vicepresidencias, pero no estaban tal vez interesados en focalizar estos grandes temas. Eso por un lado. Por otro lado,
sí, hay sectores, por ejemplo, las primeras leyes de urgencia económica remitidas desde el Ejecutivo no fueron en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, la ley de eficiencia económica. ¿Qué es lo que se buscaba con esa ley? Perdonar a los grandes grupos económicos. O sea, le premian a los que violentan la normativa, porque usted y yo sabemos, y toda la ciudadanía sabemos, que si hay unos impuestos, nos toca pagar y lo pagamos, y a veces los más pequeños son los más puntuales, ¿no es cierto? Pero resulta que estos grandes grupos económicos, ¿qué hacen? Esperan el cambio de gobierno, plantean este tipo de normativas y logran el perdón de sus deudas. Y no estamos hablando de $1,000, de $10,000, estamos hablando de millones. Por ejemplo, solo la familia del presidente, $89 millones. O sea, esa ley contribuyó para que les digan, no paguen, sigan nomás. Eso no es justo. En ese sentido, van muchos con ese objetivo, para contribuir o beneficiar a ese sector. En esa propuesta, yo me acuerdo, nosotros presentamos una iniciativa. Dijimos, están perdonándoles a ellos, entonces, ¿por qué no les perdonamos a los pequeños agricultores, a los emprendedores, a los jóvenes que se han endeudado obteniendo créditos educativos para obtener un título, y resulta que han obtenido el título y no pueden encontrar un trabajo? Pero no se hizo eso. O sea, esa es la realidad. Entonces, coincido con usted cuando dice, no todos llegan con ese compromiso de servir al pueblo ecuatoriano, a la gran mayoría, y resolver los grandes problemas. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la inseguridad es un problema de todo el país. Y sí, a mí me da mucha pena que nuestra provincia está también siendo afectada. Nosotros éramos quizás la provincia súper tranquila, no teníamos problemas en salir, en anochecernos, en llegar en la madrugada, en viajar en la madrugada, y no pasaba absolutamente nada. Pero este es un problema ya del Ejecutivo. O sea, nosotros, mire, ¿qué es lo que decía el presidente? Que quieren una ley fuerte para los criminales. Ya está la normativa, y está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Más presupuesto, por ejemplo, para seguridad. Y en diciembre se aprobó la proforma presupuestaria remitida del Ejecutivo. Y ahí resulta que en esa proforma presupuestaria se disminuye el presupuesto para educación, para salud, incluido para seguridad. Imagínense. Esas eran las incoherencias. O sea, si se supone que estamos luchando contra la inseguridad, necesitamos lo mínimo incrementar el presupuesto, y por eso yo no apoyé esa iniciativa, no aprobé esa proforma presupuestaria, porque nuestro planteamiento era que se incremente para salud, para educación, para los gobiernos autónomos descentralizados, pero también para seguridad. Y si usted revisa esa proforma presupuestaria, se incrementa para el pago de la deuda externa. O sea, eso sí es prioritario. Yo pregunto, asambleísta, ¿esa es la política de Daniel Noboa, la política de derecha, la política capitalista? Claro que sí. Cuando se pagan las deudas externas, ¿a quiénes se beneficia? Son a los grandes grupos económicos, pues no están beneficiándonos a nosotros, porque nosotros no tenemos inversiones extranjeras para nada, ¿no es cierto? Y el otro tema, ¿cuál es? El otro tema es que desde el Ejecutivo tiene muchísimo que ver en esto. Él, no sé si se acuerda en campaña qué es lo que decía, que él iba a implementar el Plan Fénix, y que con ese Plan Fénix íbamos a acabar con toda la inseguridad. Y nosotros hemos pedido la comparecencia en el pleno en la comisión, básicamente, al cual yo pertenezco, a la Comisión de Transparencia y Participación y Control Ciudadano. En ese sentido, ¿qué es lo que ha dicho el ministro? Primero, cuando le hemos dicho cuáles son, en qué consiste el Plan Fénix, no tienen respuesta. ¿Cuál es el presupuesto asignado para implementar el Plan Fénix? No tienen respuesta. Solo se escuchaba bonito, ¿no? Así es. Entonces, mire, desafortunadamente estamos frente a un gobierno, y lo digo ahora y lo he dicho en varios espacios, con un gobierno de improvisaciones.
Tenemos desafortunadamente ministros que están, ha habido un continuo cambio y por otro lado no tienen conocimiento, ni siquiera experiencia en cuanto a administración pública. Imagínense, hasta no hace mucho el ministro de Transporte y Obras Públicas estaba encargado del Ministerio de Energía y Minas, o sea, 2 carteras inmensas encargado un ministro, o sea, ¿dónde está la coherencia de que requieren una posibilidad de resolver los grandes problemas? En ese sentido, vemos lamentablemente que no ha habido una respuesta del Ejecutivo. Hay algunos que me dicen siempre, pero doctora o asambleísta, ¿qué están haciendo por la seguridad? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Adoptar leyes y fiscalizar. Leyes están ya adoptadas para luchar contra la inseguridad, pero por otro lado también hemos iniciado procesos de fiscalización que nos permite decirles a los ministros, a ver, ¿qué están haciendo por la seguridad? ¿Cuánto de dinero están inyectando para dotar de equipos necesarios para la policía? Pero no ha habido respuestas, o sea, es el Ejecutivo el que tiene esa gran tarea. No solo, los primeros meses sacó a las Fuerzas Armadas a las calles, pero eso no es suficiente. Si queremos acabar con la inseguridad en el país, necesitamos, ya fortalecer el sistema penal, ¿no es cierto? Podríamos decir el Código Orgánico Integral Penal, pero también se necesita fortalecer el sistema de administración de justicia. Necesitamos de jueces, fiscales honestos. Necesitamos también depurar y fortalecer la misma Policía Nacional, las mismas Fuerzas Armadas. Imagínense en estos días qué es lo que conocemos, que policías militares involucrados en delincuencias organizadas, en el cometimiento de delitos. O sea, eso es lo que también tenemos que hacer. Por otro lado, tenemos que intervenir de manera integral, resolver el tema de educación, garantizar que ni un niño, ningún joven, ningún adolescente se quede fuera del sistema educativo y no sea presa fácil de la delincuencia, que ningún padre de familia o madre de familia se quede sin posibilidades de trabajar y de llevar el pan a su hogar. O sea, eso necesitamos. ¿Y para eso qué se requiere? Crear empleo. Y en el momento actual no ha habido esa posibilidad de creación de empleo, al contrario, hay más desempleo. Vemos que los datos son alarmantes, los jóvenes están quedándose sin posibilidades de trabajar y hay un fenómeno enormemente dañino como es la migración, que ahora de nuestra provincia Bolívar, imagínense, se están yendo fuera del país a Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo? Trabajando, primero van en condiciones terribles, inhumanas, arriesgando su vida. Ajá. Y llegan para ser explotados como fuerza laboral. En ese sentido, si queremos resolver la seguridad en el país y en nuestra provincia, primero tiene que haber una intervención integral, mirarlo de manera integral, no únicamente con la posibilidad de fortalecer tal vez el Código Orgánico Integral Penal, sino en todos los temas que acabo de señalar. Hay cosas importantes que usted topa. Primero, el tema de asignar más presupuesto para la fuerza pública. Pero si la fuerza pública está podrida, ¿qué hacemos de asambleísta? Ese es el problema. Por eso necesitamos hay depuración. Policías corruptos, hay militares corruptos. En medios de comunicación nacionales han denunciado a coroneles, a generales. ¿Y qué se ha hecho? Así es. ¿Y qué se ha hecho? El presidente no hemos visto, definitivamente no hemos visto que salgan justamente a decir vamos a hacer este tipo de cosas o ya estamos investigando al menos. No, más bien es hacerse de la vista gorda, como que nada pasa, ya se van a olvidar. Más bien golpeémosles con otro tema mediático para poder para poder este tema de acá que se baje un poco, golpeamos con un tema más mediático y pasamos, y así no deberían ser las cosas. Ese es el gran problema. Desafortunadamente, por eso mi propuesta en la primera que presenté era reforma a 5 leyes, y ahí está planteada la depuración de la fuerza pública, o sea, de la fuerza pública, depuración del sistema de administración de justicia. O sea, no puede ser posible
que sigamos mirando cómo hay jueces corruptos, fiscales corruptos, con excepciones. O sea, hay jueces a los que deberíamos sacarnos el sombrero, pero hay otros que no merecen estar en la función judicial. Y ahí tiene la tarea el Consejo de la Judicatura, pero lamentablemente vemos en los últimos tiempos ha venido en un escenario de vaivenes, ¿no es cierto? Cambios, caídas, ahora tenemos el expresidente en la cárcel. O sea, lamentablemente la institucionalidad en nuestro país ha sido cooptada, yo digo, por todos estos, por todo el acto, por toda la corrupción, lamentablemente. Pero hay que luchar, o sea, ¿Usted ahí apostaría están a una propuestas. asamblea constituyente? No se va a resolver con una asamblea constituyente. Se necesita limpiar, yo digo, depurar todas las instancias. Todas las que instancias. Se vayan todos. Mire, y la semana anterior que hubo, había una noticia bomba que una de las familiares del ministro de Agricultura y Ganadería fue detenida porque había estado, le encuentran en sus productos de exportación, le encuentran droga. Y resulta que en 2x1 salió, recuperó la libertad. Esa es la justicia que desafortunadamente tenemos, que para unos, que probablemente si se robó una gallina, tal vez le dejaban con prisión preventiva, pero resulta que no, como es familiar de los que están gobernando, no pasa absolutamente nada. Eso es lo que hay que cambiar. Y yo digo, ¿cómo vamos a cambiar? Depurando, y por otro lado también trabajando desde el hogar, enseñándoles a nuestros hijos desde los más pequeños a ser honestos, a ser transparentes, a dejar de ser tramposos, entre otros. O sea, eso depende, yo digo, ya de la formación que nosotros como padres y madres demos a nuestros hijos. Eso es un proceso largo, pero hay que hacerlo. O sea, yo no vería que una asamblea constituyente pueda servir para cambiar y recuperar la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Asambleísta, un tema importante que justamente nos dicen es del tema de conservación, es del tema de nuestro ambiente. Desde el Ejecutivo, a través de usted, ¿alguna ley, alguna política que se vaya a implementar o que se vaya a trabajar en materia de conservación, en materia de protección y en materia de restauración? Usted sabe, ahí es del agua y nos estamos quedando sin agua. ¿Cómo la doctora Mariana Yumbay va a impulsar justamente ese tipo de actividades? Porque no hay una ley. Tenemos, la ley de recursos hídricos, que se trabaja con esa ley, pero que está declarada inconstitucional. Se ha presentado, me dice, el tema de la nueva ley, pero aquí en la provincia, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplicaría justamente eso para nuestros páramos? A ver, efectivamente, como señalaba, he presentado esta iniciativa de ley orgánica de recursos hídricos y ahí está planteado precisamente, por ejemplo, que se garantice la redistribución del líquido vital, porque todos tenemos el derecho humano al agua, ¿no es cierto? Eso por un lado. También se está planteando como un principio fundamental la prioridad, ¿no es cierto? Primero, para el consumo humano y después para soberanía alimentaria y el resto de actividades. Eso se está garantizando. Por otro lado, también se está planteando la protección y el cuidado de la misma naturaleza, de nuestras fuentes hídricas, de los páramos, y ahí se está planteando, por ejemplo, la declaratoria de como reservas hídricas de todos nuestros páramos, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que los ojos de agua o las fuentes de agua están arriba en los páramos, ¿no es cierto? No es que nacen o salen en la llave o del parque central, no es así. En ese sentido se está planteando en esta normativa todo lo que es la protección de las fuentes hídricas y para eso se está planteando también la viabilización a través de las declaratorias como zonas de protección hídrica, que ya lo hicimos cuando yo trabajaba en la Senagua, o sea, en el 2017 y 18. ¿Qué plantea esta protección de las zonas de recarga? A ver, que los municipios, en este caso que los municipios, las prefecturas o otros gobiernos o parroquiales y también las autoridades locales territoriales
puedan declarar como zonas de protección hídrica, o sea que esas tierras quedan libres de actividades mineras, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya. De ninguna actividad. Actividades agrícolas. También. Pero ahí yo le pregunto algo, no ¿cuál pueden. será el mecanismo de compensación? Esa es la otra alternativa que nosotros... ¿Cuál sería el mecanismo de ahí compensación estamos, para la gente? Mire, estamos trabajando justamente en una normativa para no solo protección de la naturaleza, sino también cómo apoyamos a la población, porque a veces decimos, es fácil decirles, no suban la frontera agrícola, ¿no es cierto? Es lo que les pedimos, por favor ya no cultiven más arriba, ya solo hasta ahí. Pero ¿cuál es la compensación? ¿Por qué no? Ahí estamos planteando también en la reforma al COTAD cómo los municipios o la población de más abajo deberían aportar para los que viven arriba, para los que están de compensación cuidando. No solo quiere Claro decir que el sí. tema de dinero, ojo. No dinero, No solamente dinero, pueden exacto. tal vez compensarle en que no paguen impuestos, bueno, hay un montón de mecanismos, pero eso se está planteando, dejar abiertas las puertas para que los gobiernos autónomos descentralizados vayan desarrollando a través de las ordenanzas. Pero eso estoy justamente planteando. ¿Cómo está en esa el ley? COTAD. ¿En qué paso va? ¿Cómo le ve? A ver, ¿Con la buenos ley ojos? orgánica No. de recursos hídricos, que también aborda muchísimo sobre la protección de páramos, protección de la naturaleza y todo lo demás, ya está en la Comisión de la Biodiversidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay varias iniciativas, varios proyectos de las varias bancadas. En ese sentido, lo que va a entrar es a una licuadora. Entran todos los proyectos y entran a unificarse. Y después de esa unificación ya nos notificarán y ahí tenemos que todos estar con las antenas súper abiertas para ver si nuestras propuestas no les eliminar. Entonces, esa es la tarea y yo aspiro que en unos 2 meses ojalá ya podamos estar teniendo esa iniciativa ya, ojalá en el pleno de la Asamblea. Así Sería es. Importante. Así el páramo es vida. El otro En el tema páramo que hay agua. también, así es, Mucha sin, gente sin no sabe agua. eso, recuerde. Así es, lamentablemente, si no cuidamos el páramo, si no cuidamos nuestra biodiversidad, no solo aquí en el páramo, yo estuve este fin de semana en Las Naves, Chandía, y toda esa zona también tiene zona montañosa, y es de ahí donde baja el agua, no es que el agua nace de abajo, sino de allá. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Cuidar esas montañas, cuidar esa biodiversidad, y eso también tiene mucha relación con la ley orgánica de consulta y consentimiento previo libre informado que también presentamos, y qué es lo que busca con esa normativa. Lo que estamos buscando es que se pragmatice o se materialice lo que dice la Constitución en su artículo 57, dice que si se quiere llevar adelante o implementar un proyecto, un programa que tiene relación con la explotación de recursos naturales no renovables, los pueblos que viven ahí tienen que ser previamente consultados, ¿no es cierto? En ese sentido, esta ley también va de la mano con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y que tiene muchísima relación con el cuidado de nuestra naturaleza. A veces hay poblaciones que dicen, pero es que ¿cómo vamos a seguir viviendo sentado en el oro y muriéndonos de hambre? Y no es así. Desafortunadamente, donde hay minerales, también hay las fuentes hídricas, y ahí tenemos que analizar. ¿Vamos a poder tomar los minerales del oro o cualquier otro mineral? No vamos a poder tomar. ¿O vamos a poder tomar los billetes que van a venir a consecuencia de esa explotación? No vamos a poder. Y el agua es lo único que nos va a dar vida, y es un recurso que poco a poco se vuelve no renovable y que nos corresponde a nosotros cuidarle y dejar para la futura generación. Y de manera que todos estos temas están planteados en estas normativas. Que se materialice, eso Sí, es lo importante, que se así materialice, que llegue justamente a darse. El tema de la minería, por supuesto, compartimos ese aspecto. Sin embargo, la misma gente, los mismos pueblos ahora también le hacen daño a la naturaleza. No solo el tema de la minería, tenemos el ejemplo claro en Salinas. Uh-huh. En Salinas, hace muchos años, recién celebraba Salinas tantos años de despojo minero, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué pasa? Salinas se está quedando sin agua.
y no hay minería ahí. Entonces, algo también estamos haciendo mal como ciudadanos. La Hay que corresponsabilidad sembrar. justamente va e implica justamente ese tipo de temas. Y ojalá dentro de la ley también exista algo de corresponsabilidad también de la ciudadanía, porque no solo el tema minero, sino que la gente también le está haciendo daño a la naturaleza. Así es. Asambleísta, le comento que nosotros tenemos un proyecto importantísimo, un proyecto interesante que se llama Proyecto Trueque. de ley. Trueque. Ay, ya. Para que usted impulse, mucho Ya. más importante. Ya. Porque Y si no, iba a decir, traiga y me llevo. es un impulso a nuestros emprendedores. Ya. ¿Sí? Usted sabe que nuestros pequeños emprendedores, nuestros medianos emprendedores necesitan canales de difusión. Así ¿sí? es. Y nosotros como medio de comunicación responsable y partiendo de la responsabilidad social que nosotros hacemos, hemos elaborado justamente el proyecto Trueque. Y Ya. usted nos brinda el servicio o el producto que usted tiene, no necesariamente tiene que haber intercambio de dinero y ese tipo de cosas, y ellos difunden. Ahí tiene un vasito de morocho. Ah, ya. Un mochito de morocho, gracias Qué rico, a muchas Caucafé. gracias. Gracias a Caucafé. ¿Dónde está ubicado Caucafé? Caucafé está ubicado diagonal al Parque Los Leones junto al Colegio de Odontólogos. Diagonal al Parque Los Leones junto al Colegio de Odontólogos. Ya. ¿Sí? Le invitamos a que pruebe, por favor. ¿Le gusta el morocho? Sí. Claro que sí, yo de siempre repente hago. pregunto, ¿no? De repente. Ay, no. Con cuidado, cariño. Gracias. Ya está frío ya. Usted no toma rápido. No, estos son Qué los rico. emprendimientos de Bolívar, son los emprendimientos de Guaranda, que de alguna forma tratamos como medio de comunicación de impulsar. Productos importantes, productos riquísimos. Hay gran variedad de cosas dentro de nuestra ciudad que al final necesitan también ser difundidos. Y este es un canal para justamente hacerlo eso. Hicimos un pequeño break, nos tomamos un morochito y usted Morochito puede de seguir ¿cómo tranquilamente es con Cauca? Caucafé. Caucafé. Le invitamos a que la Iré a visite visitar, de hecho. diagonal al Parque de los Leones, ¿sí? Ya. Junto al colegio de odontólogos, más arribita de la piscina municipal, por el sector de la Ciudadela ya, 7 ya. Colinas. Ya. Ahí. Por donde ahí siempre voy a la casa, así que. Sí, ve, ahí, justo ahí, Ya. más abajo de la dirección de educación, también, ¿no es cierto? Ah, ya, Perfecto, sí. ya, ahí estamos bien, Ya. para que visite y pruebe. ¿Qué más tiene? Tiene tortillas, tiene humitas, tiene quimbolitos, tiene todos los derivados del maíz, así que le invitamos a que lo Claro visite. que sí. Asambleísta, una pregunta, ¿por qué están peleados dentro de los asambleístas de Bolívar? Bueno, yo no estoy no? peleada, no, para nada, yo me llevo con todos. Si Ya. ellos consideran que yo estoy tal vez peleada, no, yo ¿Están no. disgustados, enojados? Nada que ver, yo no, al menos por mi parte, nada que ver. Es más, el proyecto que yo voy a presentar el día jueves, tengo la firma de los dos asambleístas, imagínate. O sea, siempre estamos coordinando, hemos hablado, hemos coincidido en varios temas, es más, hemos hecho gestiones conjuntas por nuestra provincia en el tema de la vialidad, o sea, no tengo por qué estar enojada, ¿no? Ya, Para nada. era justamente una de las preguntas, porque no se les ve tanto Juntos, tal vez. Bueno, Porque mañana no se les voy a ve- juntarme, no voy se a les decir, ve vamos, tanto vamos, juntos. que nos Parecería, claro, parecería No. como que el uno quiere salir más en redes, el otro quiere salir más en redes, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. El punto es que no debería ser así. No, o sea, El punto es que ustedes son asambleístas de la provincia, tienen que estar juntos y tienen que pelear por la provincia Así es. juntos. Así Y eso es. tienen que, o sea, las banderas políticas de aquí no sirven. Así es. ¿No es cierto? Se Entonces, quedaron ya cuando llegamos a la asamblea. para de algunos hecho. no. Ojo. Ay, Para bueno, algunos no. Para mí, Exacto. bueno, a veces yo cargo, pero eso no significa que ya por eso dejo de pensar en la provincia o el país. No, para nada. Y yo considero que eso nos sirve muchísimo para llegar. De hecho, yo respondo también a mi movimiento, pero afortunadamente todo nuestro proyecto político se encamina a los mismos, quizás a las mismas aspiraciones del pueblo ecuatoriano. En ese sentido no hemos tenido ninguna diferencia, hemos tratado de llevarnos. Es más, les mando un saludo. Saludos, Henry, si es que me está mirando, igual a Juan Carlos. Siempre estamos en serio interactuando, hablando con ellos, saludamos.
Yo no, desde el inicio más bien les había pedido que nos juntemos para trabajar. Fue su iniciativa. Sí, yo le había Ellos no planteado. No, ellos dijeron claro que sí, o sea, de hecho teníamos previsto reunirnos y teníamos ya planificado una fecha. Desafortunadamente los primeros meses fueron súper presionantes para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos leyes de urgencia económica que venían así, pero inmediatamente desde el Ejecutivo. Entonces, no teníamos tiempo, pasábamos sesionando desde los lunes hasta el sábado a veces. Entonces, ya se nos cayó esa reunión y no pudimos. Pero de ahí no tengo nada que tal vez estar enojada con ellos, ¿no? Somos representantes y como digo, mis 6 proyectos de leyes que he presentado y el otro que voy a presentar el jueves ha sido también, porque siempre necesitamos las firmas de respaldo, mínimo 7. Y ninguna iniciativa ha sido presentada con 7 firmas, sino mucho más. Y todas estas iniciativas también he tenido el apoyo de los compañeros. Excelente, asambleísta. Algo importante. Usted había mencionado que son 5 asambleístas del movimiento Pachacutic, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué se debilitó tanto? Eran la segunda fuerza política. Sí, desafortunadamente. ¿Qué se está haciendo mal dentro del movimiento político? Bueno, yo creo que la anterior asamblea, bueno, nosotros ahí tuvimos 27 asambleístas. De aquí de la provincia ingresaron 2 2 asambleístas. Imagínese lo que es de ingresar 2 asambleístas, doctora. Sí, desafortunadamente llegaron muchos que jamás deberían haber llegado. Se perdieron, unos se convirtieron en alfombras de lazo, otros alfombra de otro lado, y así sucesivamente, y no respondieron al clamor del pueblo ecuatoriano, y ahí nos pasó factura, lamentablemente. Imagínense, en historia no habíamos tenido un presidente de la asamblea, tuvimos presidente del Pachacutic. Hasta yo me alegré, dije que bueno, pero después mirándole que definitivamente no estaba a la altura de de lo que busca el Pachacutic. Lamentablemente fue una vergüenza, debo decirle, que todo eso nos pasó factura. Nos pasó mucha factura. Y ¿los paros? Los paros no, porque ahora mismo la población nos está pidiendo que ya cuando salimos. Yo he estado viajando, me he ido a las comunidades, me he ido a la ciudad y siempre me dice, doctora, ¿ya cuándo vamos a salir a la marcha? Digo, no tengo idea. Ya no tengo idea de eso, es la organización la que está decidiendo. En ese sentido, el paro no, más bien, imagínense, se logró la reducción de la tarifa del combustible, se lograron alrededor de 258 acuerdos, me acuerdo. Pero en la época de Laza. Justo ahora, ¿no le parece que eso termina siendo injusto porque ahora se revierte todo eso? Sí, desafortunadamente. Las muertes, los heridos, lesionados, personas en condición discapacitante que quedaron a raíz del tema del paro. Y ahora, por ejemplo, que nada de eso haya servido, termina siendo totalmente injusto. Totalmente injusto, pero, o sea, ahí lo que se puede ver es que lamentablemente los gobernantes no están pensando en la mayoría. O sea, les importa un comino la población que ahora mismo está viviendo con $1.50 diarios. Y eso no dice Mariana Yumbay, lo dice el mismo INEC. Imagínense, hay familias que viven con $1.50. Imagínense cómo les va a afectar esta eliminación del subsidio. Claro, muchos dicen, es que no tienen vehículos, pero en los vehículos se mueve, pues, se desplaza de un lado al otro, en los vehículos se moviliza los productos, o sea, todo. Entonces, al final, la canasta básica va a sufrir, y está sufriendo ya cambios, un incremento inmenso. ¿Cómo va a vivir esas familias que no tienen? Imagínense. El INE mismo ha dicho que hay alrededor de casi 7 millones de ecuatorianos que están en la pobreza y en camino hacia la pobreza extrema. Entonces, lamentablemente vemos que los gobernantes llegan con ofertas de campaña y cuando llegan se olvidan de que hay una población alta que está pidiendo atención, que está pidiendo justicia social, que está pidiendo tal vez atención en el campo educativo, en salud, entre otros temas. Asambleísta, el movimiento Pachacutic
ya tuvo su asamblea provincial. Así es. El movimiento, bueno, FECAP Brunari, no la FECAP Brunari. Se decidieron ya los candidatos y se decidió Mariana Yumbay 2025. ¿Cómo está eso? A ver, efectivamente el jueves anterior se hizo el anterior, me acuerdo, el 18 de julio se hizo la asamblea ampliada del movimiento Pachacuti. Ahí participaron las bases de la FECAP Brunari, la misma FECAP Brunari, también participaron las coordinaciones de San Miguel, de Chimbo, de todos los cantones de la provincia. Y en esa asamblea se tomó la decisión, se había tomado, más bien yo llegué casi al final, se había tomado en forma unánime que Mariana Yumbay, yo lo tenía mejor una siempre sesión. se hace esperar, diga. No es por eso. Para que lleguen y todos le aplaudan y digan, No fue esa la intención. Yo tuve una reunión en Quito, entonces terminé la reunión y vine corriendo ahí a 100 kilómetros por hora. Entonces fue por eso, y en esa asamblea, de manera unánime, todos los que habían estado presentes en esa asamblea se habían manifestado en el apoyo para que Mariana Yumbay vaya a la elección del 2025, teniendo en cuenta que no es reelección. Eso también la Corte Constitucional ha dicho que nosotros llegamos a terminar un periodo cortito, ¿no es cierto?, a consecuencia de la muerte cruzada. En ese sentido, va a ser la elección para 4 años. ¿Ya se pronunció la Corte respecto a eso o no sí, todavía? Hay una sentencia. ¿De hay cuándo? Una sentencia. Ya es del 2021, me parece que es, si no me equivoco, pero ya le ofrezco mandarle para no cometer el error. En ese sentido, se tomó esa decisión y estamos en un proceso interno. Pero están pidiendo nuevamente que se emita justamente algún pronunciamiento de la Corte a ver si es reelección o no es reelección. O ya está definitivo. Hay un pronunciamiento. Pregunta ahí, ¿usted entonces no sería reelecta? No es reelección, no es reelección. Ya, no. Es El recién presidente la tampoco elección. sería reelecta. Tampoco es reelección. Ya. Eso dice la Corte Constitucional. Ustedes tendrían un periodo más en el caso de que decidan claro, pero ya supuesto, ¿no? eso es descartado por mi parte. Yo debo agradecer a la ciudadanía y a todos los compañeros y compañeras de las bases del Pachacuti que han tomado esa decisión. Para mí es una responsabilidad muy grande, pero como acabo de señalar, estamos en un proceso interno. El 10 de agosto se va a hacer un proceso interno y posterior a eso ya... ¿Cuál es el proceso interno de eso? Bueno, ya se hizo la asamblea, se resuelve por unanimidad todas las candidaturas y se inscribe una sola plancha. El 10 de agosto. No, ya estamos inscritos, pero el 10 de agosto se da las elecciones internas. Ahora, entonces, pregunta. Y después de eso ya sabemos quiénes van a quedar. ¿Qué se necesita para ser candidato de Pachacuti? Bueno, yo que soy los 27 años dentro del movimiento Pachacuti, lo que se requiere es haber sido del movimiento Pachacuti toda su vida, ¿no es cierto? Necesita coincidir con nuestro proyecto político y necesita también haber sido seleccionado o designado con participación de toda la estructura organizativa del Pachacuti. Es eso fundamentalmente. En esta vez ha habido y conocer los consenso. 21 derechos colectivos. No necesariamente, pero es que un abogado o quien va a ir a la asamblea, yo digo, deben conocer. O sea, a mí me preocupa cuando escucho asambleístas que hablan temas que definitivamente no sé de dónde sacaron y están totalmente alejados de lo que dice la norma constitucional. O sea, por eso en alguna intervención yo había dicho que mínimamente los que vienen acá deberían conocer la Constitución de la República, ¿no es cierto? Caso contrario, o sea, ¿cómo va a legislar si no conoce? O sea, estar dependiendo de un asesor no es posible. Yo personalmente no dependo de mis asesores, yo soy Son la apoyo. Algunas cosas, yo definitivamente soy yo la que hago arma el equipo, hago y desarrollo mis actividades. Así es que si no, imagínense estar pendiente del asesor y páseme y si no puedo hablar, no puedo decir nada, no es posible.
inseguridad. Así es. ¿Cómo está armada la plancha de Pachacuti, doctor? A ver, la plancha del Pachacuti está armado, yo encabezo la lista, me acompaña el abogado Alexander García. En el segundo espacio, en el segundo casillero va el compañero Andy Calero, le acompaña una compañera de Guanujo. En el tercer casillero va una compañera de Chandía que se llama Jennifer Ulloa, y le acompaña un compañero de aquí de la zona de Ventimilla. ¿Quién le acompaña al segundo? ¿De dónde es? Al segundo es de Guanujo, de la zona de Guanujo. Ya. Entonces, así está estructurado. ¿Del subtrópico tienen una sola persona? ¿Una sola persona del sí, subtrópico? Del subtrópico, sí, una sola persona. Así es, pero no está definido, o sea, está inscrito así la plancha, pero ya el 10 de agosto se define porque ahí hay que hacer un proceso de elección. O sea, va a haber unas ánforas, se van a acercarse los adherentes a depositar su voto y después de eso ya. Pero hay una sola. Hay una sola lista. Sí, hay una. Entonces, obligatoriamente tienen que, de ley, con minoría, pero terminan ganando. Entonces, es definitivo más bien esa plancha que va por el movimiento Pachacuti. Así es. ¿Qué espera de la ciudadanía usted? Bueno, primero el apoyo, obviamente, de la ciudadanía, seguirles representando como se merece nuestra ciudadanía. Definitivamente para mí es una responsabilidad muy grande porque hemos tenido experiencias, nuestros compañeros anteriores quizás o algunos han sido cuestionados y siempre fue en la campaña yo había dicho no les voy a defraudar, voy a trabajar, voy a demostrarles que estamos preparados para llegar a la asamblea. No solo a la asamblea, yo creo que, bueno, yo ya estuve en el sistema de administración de justicia, en la máxima corte, y les demostré que supe administrar justicia de manera súper imparcial, aplicando el derecho. Sí, yo fui jueza de la Corte Nacional de Justicia. ¿Nunca hubo extorsionadores, vacunadores que le intimidaban a usted? Para nada, mis sentencias han sido dictadas en el marco del derecho, siempre, yo digo... Ahora hay mucho de eso también, ¿no? Lamentablemente por eso es que no necesariamente es que sean jueces o fiscales corruptos, sino que hay mucha gente atrás pinchando, ¿no? Pero, o sea, miren, en esa época también habían gente que venían con, o sea... amenazando. Con mensajes, pero no, o sea, yo decía... A eso me pregunto, sí. ¿Usted tenía ese tipo de amenazas? Sí, no amenazas, sino decir, hey, este caso, que se resuelvan así. A mí no me molesten, o sea, yo soy la jueza. Dígale cómo le sabe. Es que es así, o sea, a mí déjenme resolver. Yo sé de la materia del derecho, yo sé qué es lo que hay que hacer y yo tengo el caso en mis manos. He visto la audiencia, he visto evacuar las pruebas, de manera que déjenme resolver en derecho. Y así lo he hecho. Y para mí es una satisfacción porque no he tenido sentencias dictadas, tanto aquí, porque yo fui jueza de garantías penales y tránsito de aquí de Bolívar, no tengo casos que me hayan sancionado o revocado desde la Corte Provincial de Justicia o de la Corte Nacional o de la Corte Constitucional. Igual en la Corte Nacional, nuestros casos no quedan en firme porque alguien que esté inconforme puede llevar el caso a la Corte Constitucional y de hecho se han ido algunas sentencias, pero ninguna han sido reveídas. Así que yo digo, tengo la satisfacción de haber hecho las cosas de manera correcta y ahora en la asamblea de la misma forma, de manera que decirle a la ciudadanía que ahí estoy trabajando con el mismo compromiso de siempre. Sé que estamos en una minoría, aspiramos que en este próximo proceso electoral ojalá tengamos más apoyo de la ciudadanía y podamos tener una bancada. Eso nos va a permitir llevar adelante más propuestas e iniciativas para el pueblo ecuatoriano. Hay un mensaje que nos dice, los páramos de Bolívar ya están invadidos por quienes venden arena. ¿Quién controla eso? Ahí está el Ministerio del Ambiente, son ellos los que tienen que controlar. Y desafortunadamente ahí ya voy a ver qué es lo que está pasando, porque es el Ministerio del Ambiente el encargado de... Habrá ministra de Ambiente.
Yo también a veces, también digo Le lo pregunto, mismo porque, le pregunto. no, y coincido porque nosotros hemos pedido la comparecencia de la Ya. ministra del Ambiente por el tema de las naves, por el tema de Olón, no sé si se acuerda que surgió este tema, por el tema de Palo Quemado, De y su amigo resulta que no presidente, lo llegó. de Olón. Claro que sí, y no vino la ministra, tiene miedo, y no vino. Ahí vamos Pero a ver sí qué es hay lo que la pasa. institucionalidad. Más fuerza, asambleísta, déles ahí con todo. No Una me sec- diga una como sec- un periodista, como una sec- alguien que me dice, deles látigo, me dice. No, Así no, me no, suelen no es necesario. decir. No, es digo, no les necesario, voy a no es tratar necesario. así. Uno tiene que aprender a ser estratégico. Yo siempre Así les es. digo, estratégico es llevarse con todo el mundo y sacar réditos justamente para quién, para la provincia, que es lo Es lo que lo estamos importante. haciendo. Ustedes están en la asamblea. El voto de ustedes vale muchísimo. Así es. Y Pero conseguir recursos, conseguir cosas importantes para la provincia sería bueno. No necesariamente, bueno, es importante el tema del movimiento político, por supuesto que es importante, pero más importante es quién le dio su voto asambleísta Así es. y a ellos quienes nos debemos. Así y es. a ellos, en la parte final, ¿qué les dice asambleísta? Bueno, ratificar mi agradecimiento, decirles que ahí estoy trabajando, luchando, peleando, tanto desde la legislación como desde la fiscalización, exigiendo respuestas para nuestra provincia. Y voy a seguir trabajando hasta el último instante. De hecho, hemos mantenido reuniones con algunos ministros. La última semana, hace 2 semanas, mantuvimos una reunión con la ministra de la Producción. Hay buenas perspectivas para desarrollar en nuestra provincia. Estamos visitando también algunas embajadas, la cooperación internacional, para abrir las puertas para los GATS. O sea, eso lo he hecho, pero abrir las puertas, de ahí ya son las autoridades locales las que tienen que impulsar. En ese sentido, ratifico mi En ese compromiso sentido, de se seguir quedan, diga. apoyando. Ahí sí, ya no sé. Bueno, sí, ahí les estoy también presionando. Por mi Es parte importante estoy eso. cumpliendo con mi tarea. Más bien, muchísimas gracias por la confianza y satisfecha, yo diría, de lo que hemos logrado hacer. Hay un reconocimiento tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Somos pocas, pero sí hemos sido coherentes y nos hemos enfocado en los reales problemas que está afectando al pueblo ecuatoriano. Y seguiré siendo la voz de ustedes, seguiré peleando, no peleando a golpes, pero peleando A viva voz, a diga, viva voz, asambleísta. así es. Voy a seguir peleando por nuestra provincia. Eso nada, yo siempre digo, exigiré el respeto a nuestros derechos de pie y nada de rodillas. Eso he aprendido a lo largo de mi vida, así que mi compromiso sigue intacto de seguir trabajando por todos y para todas. Muchas gracias, asambleísta. Espero Muchas que le haya gracias a gustado. usted. Ya sabe dónde queda así nomás. Somos del primer medio de comunicación legalmente constituido, y usted sabe en materia de ley cómo es eso, de la provincia Bolívar. Orgullosamente bolivarenses, como sabemos decir. Gracias, asambleísta, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a usted y muchísimas gracias a toda la ciudadanía que nos está siguiendo. Un gran abrazo, buenas noches. Queridos amigos, muchas gracias por haber visto una vez más Sin Tráfico. Gracias a todos quienes compartieron, gracias a todos quienes comentaron, gracias a todos quienes reaccionaron. Gracias a todos nuestros queridos auspiciantes que hacen posible que nosotros estemos de acá. Fibercom, Tributar, tenemos Academia de Básquet Guaranda. ¿Cuál tenemos más, Jos? Así nomás, revista digital, que es nuestro producto oficial. Recuerde el tema de trueque, que tranquilamente puede usted venir, conversar aquí en nuestras oficinas tranquilamente. Bueno, aquí está el número de trueque. Se puede poner en contacto para todos aquellos emprendedores, pequeños emprendedores y medianos emprendedores. Tranquilamente puede aparecer en nuestro medio de comunicación. Gracias a Cau Café por este espectacular morocho. Nos vemos conmigo la próxima semana en un nuevo programa de Sin Tráfico. Soy Galo del Pozo. Chao.